La dimensión interna. Bienvenidos a un nuevo audio. Vamos estudiando ya, llegando al capítulo número 6 de este complejo y completo libro de Cábala teórica. Estamos estudiando las Sefirot. Ya estudiamos Keter en un nivel pues amplio. A partir de este capítulo número 6 vamos a estudiar Jochma y Binah. En un sentido profundo, la sefirá de Jochma, o sea, sabiduría, es tan incomprensible como Keter. De hecho, como se explicó anteriormente, el nivel de Jochma se corresponde con la dimensión de Atzilut y está descrita como nada. Somos capaces de entender la lógica de Binah, inteligencia, porque utilizamos nuestra propia facultad de Binah para ello. O sea, se podría decir que el entendimiento nos llegaría a los seres humanos hasta Binah, pero lo que es Jochma y Keter tiene aspectos que son a la luz humana incomprensibles. Entonces está diciendo esto acá. Pero como Jochma se halla en un plano superior al de Binah, es evidente que no podemos emplear nuestra propia Binah para comprenderla. Jochma es el fundamento del mundo y Binah es su configuración inteligente. Uno de los versículos que sirven como fuente bíblica de los conceptos de Jochma y Binah viene a ser el siguiente, que viene en Mishle, capítulo 3, versículos 19 al 20. Abro comillas. El eterno fundamento de la tierra, con sabiduría, Jochma, con inteligencia, Binah, estableció el cielo. Aquí la Torá enseña que Jochma y Binah constituyen los elementos básicos de la creación. En un sentido espiritual trascendental, Jochma constituye los axiomas que definen el mundo, mientras que Binah es el sistema lógico que conecta esos axiomas entre sí. Binah, de alguna forma, Binah es lo que le da sentido, lo que le da orden y lo que le da dirección a todo lo que está contenido en Jochma. En un sentido espiritual trascendental, Jochma constituye los axiomas que definen el mundo, mientras que Binah es el sistema lógico que los conecta. En esencia, todas las leyes de la naturaleza son solo axiomas, y el más simple de los axiomas abarca varios niveles. Por ejemplo, el hecho de que la distancia más corta entre dos puntos es una recta significa que existen los puntos, las líneas rectas y la longitud, que el espacio también existe y también existe el concepto de existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas categorías existen en el nivel de Jochma, sabiduría. En el nivel de Binah, que es inteligencia, estas categorías se relacionan entre sí utilizando cierta lógica interna y emergen como un sistema de leyes coherente. Cuando Dios ordenó a los israelitas construir el santuario en el desierto, el Mishkan, eligió a un muchacho llamado Betzalel para llevar a cabo la tarea, y cuando Hashem escoge a Betzalel, dice la Torah que lo imbuyó con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento. O sea, esto está en Éxodo 31:13. O sea, que Dios imbuye a Betzalel con Jochma, sabiduría, Binah, inteligencia y conocimiento, que es Da'at, con las tres fuerzas de las tres Sefirot. Lo cual indica que Betzalel no las tenía en ese momento, o sea, él era una persona común y corriente. Hashem lo toma como un canal para bajar estos intelectos y le otorga por unos instantes las fuerzas de Jochma, Binah y Da'at, con lo cual pues Betzalel tuvo la capacidad, la inteligencia y la habilidad para crear un artefacto que al mismo tiempo tuviera materia y espíritu. Eso era el Mishkan. Era un aparato que al mismo tiempo era algo material y algo espiritual. Puesto que el santuario constituía una representación en microcosmos de toda la creación, su construcción requería los mismos componentes de Jochma, Binah y Da'at, que el creador utilizó para crear los diversos olamot
o universos existenciales. Es por esto que Rashi, el célebre comentarista bíblico, explica de qué modo estas cualidades trascendentales se relacionan con Betzalel. Jochma es lo que un ser humano aprende de otros. Representa la capacidad para dominar un tema e integrar sus axiomas fundamentales en sus procesos mentales individuales. Binah se refiere a la capacidad para extraer o derivar información adicional a partir de los datos recibidos. Finalmente, Da'at se refiere a la asistencia divina especial que Betzalel necesitaba con el fin de llevar a cabo su labor. La explicación que el Talmud da de la cualidad de Binah es comprender cierta idea a partir de una idea diferente. Valga la pena la aclaración. El Talmud tiene como objetivo el estudio profundo de prácticamente todas las áreas del judío. Y el Talmud tiene 13 métodos diferentes de estudio. O sea, no se puede estudiar de la misma manera un versículo u otro versículo. Se pueden sacar de cada hoja, de cada daf, se pueden sacar 13 interpretaciones o modelos analógicos diferentes. Aquí nos está diciendo el Talmud que la cualidad de Binah es comprender una idea a partir de una idea diferente, y eso aparece mucho en el Talmud. En el Talmud muchas veces los machloket, las discusiones más profundas, se pueden zanjar o se pueden solucionar comprendiendo una idea a partir de una idea diferente. La palabra Binah se relaciona con el vocablo ben. La palabra ben significa entre y se escribe con las letras bet, yud, zain. Binah, por lo tanto, implica distancia y separación. Cuando una persona observa algo con actitud lógica, se coloca mentalmente a cierta distancia de ello. En cambio, Jochma está constituida por las mismas letras que la palabra Koachma, que significa potencial, el potencial de algo, o en otros términos, la capacidad para cuestionar. Así pues, Jochma está relacionada con la pregunta sobre lo que algo es realmente, es decir, su esencia. Mirar el color rojo, por ejemplo, constituye un proceso relacionado con Jochma, puesto que poniendo el ejemplo, lo rojo solamente puede ser descrito en términos de él mismo. Solo se puede entender en la mente el concepto de rojo cuando se utiliza Jochma. Pero describirlo significaría ser capaz de separarse de lo que es en su esencia, y eso ya se relaciona con la dimensión de Binah, con la dimensión de la inteligencia. Puse el ejemplo del color rojo, o más bien de los colores, intencionalmente. ¿Por qué? Porque Jochma se relaciona con el hemisferio derecho del cerebro, donde se realizan las funciones no verbales. O sea, una persona le dicen color rojo y se lo imagina, ya lo tiene en su mente, no lo tiene que verbalizar. Mientras que Binah se relaciona con el hemisferio cerebral izquierdo, donde residen las funciones verbales. Los maestros de la Cábala explican que Jochma generalmente es experimentada cuando actúa bajo el ropaje de Binah. O sea, es como si Jochma fuera la luz y Binah fuera la vasija para recibir la luz que está en Jochma. Esto quiere decir que uno puede experimentar las funciones no verbales de la mente solamente a través de pensamientos verbales y descriptivos. Un pensamiento verbal y descriptivo es, por ejemplo, cuando una persona se imagina en su cabeza una canción que le gusta mucho, pero no hay canción, o sea, la canción no está sonando. O sea, no está físicamente sonando una canción, pero nuestra mente la puede, digamos que, reproducir inexplicablemente. No sé si de pronto hay personas que se han cuestionado eso, porque a veces pueden escuchar voces o pueden escuchar canciones en su mente, pero no están sonando. No hay tal canción en el mundo físico en ese momento. El Sefer Yetzirah habla de una oscilación deliberada entre Jochma y Binah cuando afirma
lo siguiente, dice, comprende con sabiduría y sé sabio. Entonces ahí está, que comprender con sabiduría, Jochma, para ser sabio, en Binah. Cuando una persona observa algo en el nivel de Jochma, o sea, en el nivel de sabiduría, realmente se está identificando con su esencia. Eso quiere decir que intenta volverlo parte de su estructura de axiomas. Dicho de otro modo, lo que fundamentalmente hace es tomar el concepto e integrarlo en su personalidad. La Mishnah expresa claramente esa idea. Al responder a la pregunta de quién posee Jochma, la Mishnah dice que es aquel que aprende de cualquier persona. En otros términos, Jochma sabiduría es definida como la información que un individuo integra en su propia mente. Así como al nivel de la Sefirot, el atributo de Jochma representa los axiomas de la creación. A nivel humano se corresponde con los axiomas fundamentales del proceso cognitivo que está en la base de todos nuestros procesos de pensamiento. Estos axiomas fueron configurados en nuestra mente desde el nacimiento y luego fueron integrados en ella gracias a las experiencias de vida posteriores. Representa nuestra capacidad básica para crear información, estructurarla, categorizarla y de ese modo adquirir sabiduría. Y tiene cierta lógica pensar que, por ejemplo, muchas personas, la gran mayoría, solamente aprenden la experiencia, solamente tienen conocimiento, sabiduría de la vida a través de sus experiencias directas. O sea, solamente una persona hasta que no se ha quemado no sabe que no debe meter la mano en el fuego. El hecho de haberse, poniendo el ejemplo, el hecho de haberse quemado le hace sentir que no debe volver a meter la mano a la olla cuando está caliente, o que debe usar un cogeollas para tomar la olla sin quemarse. Pero ese hecho de aprender que necesito un cogeollas para tomar la olla, eso es realmente la interacción entre Jochma y Binah. Jochma es, pues, la sefirá que contiene en estado potencial todas las leyes de la creación. Además, también constituye el sistema básico de axiomas que determina de qué modo esas leyes funcionarían en la realidad concreta. Los maestros de la Kabbalah se refieren a esto cuando afirman que la luz de Jochma impregna toda la creación, desde los niveles superiores hasta el nivel inferior de Asiyá, la acción concreta. La escritura alude a esto cuando declara en Salmos 104, versículo 24, «Qué tan agradables son tus obras, oh Eterno, todas las hiciste con Jochma». Literalmente está diciendo el Salmo en este pasuk que Hashem todas sus obras las hizo con la sefirá de Jochma, con la sabiduría. Entonces, el atributo de Jochma es definido como el proyecto básico que Dios creó con el propósito de hacer que el universo entero, tanto en sus aspectos físicos como en sus aspectos espirituales, pudiera llegar a existir. También constituye el intelecto activo que Dios utiliza para dirigir el universo. Aunque a priori Dios no estaba obligado a crear el mundo, utilizando como vehículo de ello el intelecto, una vez que creó el atributo de Jochma, se obligó a sí mismo a seguir sus reglas. Y luego creó al ser humano con ese mismo intelecto y esos mismos axiomas integrados en su mente. Esos son los que le permiten comprender los principios fundamentales subyacentes a la creación al contemplar la obra de Dios. La relación entre Jochma, sabiduría, y Binah, inteligencia, puede ser comprendida en términos de la relación entre lo masculino y lo femenino. En una relación humana, lo que el hombre hace es proporcionar el esperma. La mujer lo recibe y lo mantiene en su matriz durante 9 meses y luego saca al mundo un niño completamente desarrollado. De igual modo, Jochma está constituida por una serie de datos que podemos colocar en la matriz de Binah, con el fin de configurar una estructura lógica completa. Otro paradigma de este proceso son las matemáticas. Entonces, por ejemplo, si tomamos 10 dígitos del 0 al 9
y unos cuantos axiomas y los ponemos en la matriz de Binah para que se desarrollen, podemos derivar toda la estructura de las matemáticas. Literalmente lo que nos está diciendo aquí el rabino Kaplan es que Binah se encarga de configurar toda la información que existe en Jochma y de darle un sentido lógico para un desarrollo en la creación. Básicamente de eso se trata. Y el ejemplo es perfecto. O sea, digamos que Jochma tuviera solamente los números del 0 al 9 y se los entrega a Binah. ¿Binah de qué se encarga? De crear todo el sistema matemático, todas las ecuaciones, todas las variables que puede haber entre el 0 y el 9. De nuevo, en términos de la relación que hay entre el hombre y la mujer, podemos decir que Jochma, sabiduría, debe unirse con Binah, inteligencia. Luego, en tanto que confluencia entre estas dos sefirot, está la sefirá de Da'at, que es conocimiento, y equivale al concepto de unión completa entre dos opuestos. La única manera en que un hombre y una mujer pueden amarse, no solo físicamente, sino también mental y espiritualmente, consiste en eliminar las barreras que los separan. Esencialmente, un hombre y una mujer que se aman pueden llegar a unirse de un modo que ningún otro par de seres humanos puede lograr. Esta podría ser la razón por la que la Torah emplea el concepto de Da'at, conocimiento, especialmente en el caso de la unión de Adán y su esposa Java, dado que ellos representan el paradigma de lo que los seres humanos son. El amor que hubo entre ambos seguramente fue el más grande que jamás haya existido entre dos seres. Ahí tenemos un ejemplo de que la unión sexual como un mero acto físico no constituye Da'at, o sea, conocimiento. Nos está haciendo el paralelo de que Adán en el jardín del Edén representaba a Jochma, de que Java representaba a Binah y que la serpiente representaba a Da'at. ¿Y por qué Da'at? Conocimiento. Si nosotros vamos a la Torah, al relato del jardín del Edén, la serpiente, su objetivo primordial, ¿cuál es desde un comienzo? Hacer que Java, coma del árbol del conocimiento, justamente. O sea, todo está conectado. Cuando llega al árbol del conocimiento a interactuar y a ser parte de la relación entre Adán y Java, se constituye una ruptura, porque ya no hay una unidad entre Adán y Java, sino que ya empieza a haber una noción del bien y del mal. Pero bueno, eso es para otra charla. Continuemos. Otra forma de entender la relación entre Jochma, sabiduría, y Binah, inteligencia, es darse cuenta de que en la estructura de 5 dimensiones de la Sefirot, Jochma representa el pasado y Binah representa el futuro. Esto se halla reflejado en la expresión hebrea Zahar. Zahar es una palabra que se escribe Zain, Kaf, Resh, que significa recordar. Estas mismas letras forman la palabra Zahar, que quiere decir masculino. Asimismo, y pues la palabra recordar alude al pasado, además. Siempre que uno recuerda es lo que ya pasó. La palabra Nekevá, que se escribe Nun, Kof, Bet, Hei, significa femenino, pero también se deriva de la misma raíz que el verbo Nikev, que quiere decir perforar. Así pues, en su esencia, el pasado es masculino, pero el futuro es femenino. Tanto Jochma, sabiduría, como el pasado pueden ser definidos como información que se tiene. En cambio, el futuro solo existe en nuestras propias proyecciones, que son producto de Binah, inteligencia, puesto que no es más que puras conjeturas. Debemos perforar nuestra propia Binah para verlo. Jochma, sabiduría, penetra e impregna a Binah, inteligencia, que es como una matriz que almacena el pasado y da luz al futuro. Debemos recordar el pasado.
Jochma, y anticipar el futuro, Binah, pero solo podemos conocer el presente. El presente es el único lugar en el que realmente podemos tener Da'at. El último elemento por analizar en esta exposición de Jochma y Binah es la relación que estas dos sefirot tienen con el tetragrama y los solamot, las dimensiones existenciales. La sefira de Jochma se corresponde con la letra Yud del nombre Yud Kei Vav Kei, mientras que Binah se corresponde con la primera letra Hei. En este sentido, el núcleo esencial de la existencia que el creador desea otorgar contiene todos los axiomas de la creación. Como ya se indicó, los 10 enunciados que dieron origen a la creación tienen su paralelo en las 10 sefirot. En el nivel de Jochma, estos enunciados se hallan en un estado indiferenciado y todos ellos están contenidos en forma latente dentro de la letra Yud. Es por esta razón que Yud es Jochma, es decir, aquello que ya fue dado. Este es también el nivel de la dimensión existencial de Atzilut. Por su parte, la mano que define la existencia y la hace disponible es Binah. Como veremos más adelante, es por medio de Binah, que representa el entendimiento y la lógica, que la dimensión existencial de Beriyá se origina. O sea, acordémonos de los 4 mundos: Asiyá, Yetzirá, Beriyá y Atzilut. Aquí nos está diciendo que a través de la sefirat de Binah es que el mundo de la creación puede surgir. Esto se relaciona con la idea de hacer que la esencia de la existencia se haga disponible, por un lado al bajarla y por otro lado al fragmentarla en sus partes constitutivas. Es sólo mediante el poder de Binah que podemos comenzar a entender los axiomas, que son la base tanto de la creación como de nuestro propio ser. Esto a su vez nos conduce a las 2 últimas letras del tetragrama, la Vav y la G. Ya vimos Yud, Jochma, G, Binah. Ahora falta la Vav y la G final, mediante las cuales el creador se proyecta hacia afuera y el hombre puede finalmente experimentar lo divino. Estas 2 letras se corresponden con las 7 sefirot inferiores, o sea, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, las cuales constituyen la base a partir de la cual surgirán las dimensiones de los mundos de Yetzirah y Asiyá. Es por medio de estos niveles que el creador contrae o limita su luz aún más y otorga al ser humano la capacidad para recibir la existencia de tal modo que realmente pueda beneficiarse de ella. Continuamos con el capítulo 7. Vamos a empezar a hablar o a continuar con Gesed, Geburah y Tiferet. El atributo de Gesed tiene la connotación de bondad y altruismo. El acto de enterrar a los difuntos es definido como Gesed Shel Emet, altruismo verdadero, ya que la persona fallecida que uno entierra es incapaz de pagar el favor a su benefactor. Por ello, Gesed, que la traducción podría ser algo así como amor, Gesed, amor, debe referirse al acto de dar de una forma incondicional. El verdadero altruismo es algo que hacemos cuando no esperamos nada a cambio. Por ello, en su esencia, Gesed denota la idea de entregarse a uno mismo en forma total. Pues hay 2 maneras de expresar Gesed. Un Gesed hacia los demás, que es dar de manera desinteresada. O sea, que todos podemos evaluar cuán grande o pequeño es nuestro Gesed si cada acción que hacemos la hacemos esperando siempre una retribución a cambio. Pues es la naturaleza humana. La naturaleza humana es no dar puntadas sin dedal, siempre estar esperando algo a cambio, sacar ventaja de alguna manera. Y el trabajo para conectar con Gesed verdadero es muy arduo porque implica en realidad desprenderse de uno mismo o de las cosas, pero sin esperar absolutamente ningún resultado a cambio. Esa es una forma de Gesed. Otra forma de Gesed es dar más de lo que me están pidiendo. Entonces,
Digamos que en ese sentido, una persona que no le están pidiendo que rece Shaharit Mihayarbit completo, pero lo hace, está haciendo Gesed. Una persona que está corrigiendo sus midot, está haciendo Gesed. Una persona que se esfuerza por la espiritualidad, está haciendo Gesed porque está haciendo más de lo que le corresponde. Es como en un trabajo, digamos. En un trabajo, por ejemplo, de oficina, no sé, pongamos que contabilidad, el contador de la empresa. La función del contador de la empresa es simplemente vigilar y mantener los estados financieros de la empresa y hacer reportes. Esa es toda la función del contador. La toma de decisiones viene de otras áreas, de las áreas del gerente. Un contador sin Gesed es una persona que simplemente se limita a hacer lo que le digan y no hace más. Y si de pronto le piden un favor o le piden una iniciativa, la persona lo hace no de buena gana o está preguntando cuánto me van a pagar porque es que esa no es mi función. Pero un contador que tiene Gesed no solamente tiene al día los balances de la empresa, sino que puede ya tener sugerencias para la parte directiva, tener un borrador de un plan estratégico, cosas que no le están pidiendo, pero él las está haciendo por el bien de la empresa. Ese tipo de acciones en la vida son Gesed. No sé, por ejemplo, en una pareja, el esposo y la esposa. Un esposo que tiene Gesed es un esposo que sin que le estén diciendo que haga las cosas, las hace. Sin que le estén diciendo que hay que hacer oficio en la casa, que hay que lavar los platos, que hay que cuidar el aseo de la casa. Sin que se lo estén pidiendo, él se esfuerza porque su casa esté limpia y por lo tanto el esfuerzo de su esposa también valga. Y lo mismo, una mujer que tiene Gesed hace más de lo que le piden. No solamente se conforma con cosas domésticas, sino que ayuda a traer dinero a la casa, ayuda a cuidar el dinero de la casa. Como todo ese tipo de cosas conectan con la energía de Gesed, hacer más de lo que se me está pidiendo. Ya hemos mencionado que las 7 sefirot inferiores forman una estructura paralela a la de los 7 días de la creación. Gesed es la primera de estas sefirot inferiores y se corresponde con el primer día de la creación. La principal entidad creada en el primer día fue la luz. Y la luz se hizo. Hágase la luz. Y la luz se hizo. La propiedad central de la luz es que no tiene límites. O sea, la luz es luz porque no tiene límites. Esto se corresponde con Gesed, que también implica la idea de dar sin límites, así como la de no tener frenos ni límites e incluso en ciertos casos ser indisciplinado. En contraposición a Gesed, que es dar de manera ilimitada, la sefirá de Geburá se corresponde con el segundo día de la creación. El firmamento, que lo vamos a llamar, y el Talmud también lo llama la raquía, fue creado en el segundo día. Por ello es que el concepto de Geburá está relacionado con el concepto de crear barreras o límites. O sea, que si el primer día se creó la luz ilimitada y al segundo día se creó un límite para la luz, una barrera, porque realmente desde el punto de vista del Talmud, pues esta es otra discusión para otro tipo de clase, los cielos son como cúpulas que hay sobre la tierra. Y las cúpulas son para ponerle límites a la creación. Barreras o límites, más bien. Geburá, retención, es pues lo opuesto de Gesed, amor. El atributo de Gesed, esencialmente, se refiere al hecho de que el Creador da de sí mismo en forma irrestricta, abriendo las puertas de par en par al acto de dar. En cambio, la definición clásica de Geburá es la enseñanza de quién es fuerte, aquel que controla sus impulsos. O sea,
aquello en lo cual nosotros ponemos límites, barreras, limitamos, es porque le estamos aplicando Geburah. En este sentido, aplicada a la fuerza divina, el atributo de Geburah se refiere a la facultad que Dios tiene de retenerse respecto de la creación y cerrar las puertas al acto de dar. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir, porque no solamente vale estar dando y pues no tener, digamos, un equilibrio o una retribución en eso. Un ejemplo clásico que es supremamente contemporáneo es los padres de familia que dan ilimitadamente amor a sus hijos, o sea, todo el tiempo los están consintiendo, les compran lo que quieren, no les ponen límites a sus hijos, o sea, esos padres que no aplican sino únicamente Gesed y solamente están en función de complacer los caprichos pequeños o grandes de sus hijos. Nunca les aplicaron Geburah y eso tiene consecuencias negativas porque un niño al que se le da de manera ilimitada, al que se le aplica Gesed de manera ilimitada, es un niño que a la larga no va a tener un buen desarrollo personal como un adulto. Como adulto va a ser un adulto déspota, va a ser un adulto caprichoso, va a ser un adulto que todo lo quiere ya, todo cree que es fácil, que piensa que todo el mundo le tiene que cumplir sus caprichos o sus deseos, y eso es sumamente negativo. Entonces por eso se necesita la contraparte de Gesed, que es Geburah. La Geburah, que es restricción. Una persona, por ejemplo, que tiene problemas, puede ser con el alcohol, con la bebida, tiene que aplicar Geburah, tiene que restringir su consumo de alcohol, o lo mismo con la comida, tiene que restringir su consumo de comida, porque pues de no hacerlo puede tener graves problemas de salud. O una persona que no controla su placer, por ejemplo, que no le aplica Geburah al placer, va en una carrera loca por el placer y puede terminar muy mal, porque los placeres cada vez van llevando a la persona más hacia, lo hunden más, y pues el 90% de la sociedad nuestra es una sociedad que funciona en base a la búsqueda del placer, y por eso nuestra sociedad es tan caótica. Si Dios, miren, aquí dice, si Dios se entregase libremente, abayazaría totalmente a su creación con su Gedulá, con su grandeza, que es el nombre original del atributo de Gesed, amor. Si Dios permitiera que su grandeza se proyectara sin límites, el mundo no podría existir. Para que el mundo pueda existir, Gesed y Geburah deben balancearse mutuamente, lo que implica una constante interacción entre estas dos fuerzas. Es por esto que en el cuerpo humano el atributo de Gesed está representado por la mano derecha, mientras que el atributo de Geburah está representado por la mano izquierda, y por supuesto ambas se mueven en consonancia. Entre los grandes personajes bíblicos, Gesed Amor se relaciona con el patriarca Abraham, quien es caracterizado como el hombre bondadoso. Entonces en hebreo se dice Ish Gesed. Así se le conocía a Abraham. Ish Gesed. Abraham solía realizar actos de bondad hacia los demás. Solía preparar alimentos para todos en la zona en que habitaba, así como para todos los viajeros. Con actitud amable solía salir a recibirlos. Pero no solo eso, sino que también se arriesgó a insistir ante Dios por la gente de la ciudad de Sodoma. O sea, Abraham llegó a un punto de bondad extrema de casi que no permitir la destrucción de Sodoma y Gomorra. El atributo de Geburah, que es el de la retención, en cambio, se corresponde con el patriarca Isaac. El suceso paradigmático de la vida de Isaac fue su disposición a anular completamente su propia voluntad y dejarse atar en el altar de sacrificio. Entonces miren, o sea, Geburah tiene que ver con limitar. O sea, cuando por ejemplo nosotros tenemos un deseo negativo, que sabemos que ese deseo puede ser un vicio, y queremos cortar con un vicio, lo atamos ese vicio. Y aquí nos está la Torá literalmente diciendo que a Isaac, representado por Geburah,
lo amarraron y lo ataron cuando fue la época de la Aquedad de Isaac, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Al hacerlo, él mantuvo el control absoluto de su persona. No solo fue atado físicamente, sino que mentalmente también se mantuvo atado. Al analizarlo, nos damos cuenta de que fue un individuo que mostraba el máximo nivel de contención. Así pues, Geburah consiste esencialmente en la capacidad y la fortaleza para sobreponerse al ser propio. O sea, Geburah es, por ejemplo, la disciplina. Geburah es la persistencia. Geburah es resistir, es no rendirse a la primera. Hay personas que empiezan sus proyectos, sus ideas, con una gran pasión, con gran emoción, pero si a la semana las cosas no salen, ya pierden el impulso, porque no tienen Geburah. El atributo de Geburah, retención, se relaciona con la facultad del juicio, que en hebreo la palabra juicio se dice din. En las relaciones interpersonales que involucran Gesed y Geburah, si un individuo se relaciona con otro con una actitud de Gesed, sería capaz de explayar sus sentimientos personales más íntimos. Pero si se relaciona con otro a través de Din, su relación con él será muy estructurada y restringida, manteniéndose dentro de límites muy estrechos. Entonces, por ejemplo, relaciones humanas. La relación de un padre con su hijo es Gesed, porque es amor puro. La relación entre un juez y un acusado es Geburah, porque el juez está buscando hacer justicia y no está tocándose el corazón para hacer justicia, sino que va a los hechos objetivos. Un juez no puede decir, me gusta esta persona y quiero hacerle un favor, quiero actuar con altruismo con esta persona. Un juez no puede ser altruista, tiene que estar sujeto a parámetros muy delineados, y es por esta razón que el atributo de Geburah se expresa como juicio. En términos de rasgos humanos, personales, el individuo que actúa con Gesed está orientado principalmente hacia las demás personas. En un sentido negativo, por ejemplo, se volvería completamente dependiente de la aprobación de la gente para cualquier cosa que hace. No podría tomar decisiones por su cuenta propia. Siempre estaría considerando la forma en que los demás lo miran. En cambio, al individuo que actúa con Geburah no le importan los demás y le cuesta mucho trabajo amar a alguien o ser amado por él. Tampoco hace favores a los demás, se retiene hacia su propio ser y está contenido dentro de sí mismo. Ahí vemos, por ejemplo, los tipos de personalidad que alguien tiene. Uno como astrólogo, en una carta astral puede determinar si una persona está más orientada al Gesed o si la persona está orientada hacia el Geburah. Si la persona es dadora, es amable, le habla bien a la gente, si la persona es respetuosa, si la persona da de lo que tiene, es Gesed. Si la persona, por el contrario, es seria, parca, tosca, poco amable, si la persona difícilmente da de lo que tiene, es Geburah. En el caso de un hombre y una mujer que se aman, por ejemplo, si solo uno de ellos se entrega, la relación se desequilibra. Tendríamos así una relación de Gesed desequilibrada. Esto podría conducir a una pérdida total de la personalidad propia. Por el contrario, quien actúa con Geburah no cede ni da nada. Mientras que Gesed, amor, implica un sometimiento total de la identidad propia ante otra persona, Geburah, retención, implica una actitud de conservación de la identidad propia mediante la creación de una barrera entre uno mismo y las otras personas. En su esencia, para que pueda existir una buena relación entre dos seres humanos, cada uno de los miembros de la pareja tiene que aprender a integrar de las dos cosas del ser, la capacidad para mantener la identidad propia y simultáneamente fundirse con la otra persona. Ninguna pareja triunfa o es exitosa solamente con dar o solamente con recibir. Lamentablemente hay muchas parejas que
que manejan internamente mucho egoísmo. Digamos, hay casos de parejas donde, por poner un ejemplo, eh, cada uno tiene sus cuentas económicas por aparte y no comparten el dinero entre sí. Mi plata es mi plata y su plata es su plata. Ahí no hay gesed, hay pura geburá. Y lo otro también está mal. Parejas que despilfarran el dinero a manos llenas y que no tienen después cómo construir un futuro, también está mal porque es puro gesed sin control. Ahora, ya miramos gesed, ya miramos geburá. Creo que quedó claro que gesed es dar y geburá recibir. Gesed es amor y geburá es juicio y restricción. El atributo de Tiferet es usualmente traducido como belleza. Cuando ustedes ven ocasionalmente un árbol de la vida, una imagen del árbol de la vida, muchas veces dice Tiferet, belleza. Pero en realidad no tiene la misma connotación que el concepto común de belleza, o sea, no está hablando de belleza física. El concepto real de Tiferet, belleza, se refiere más bien a una armonía, o sea, a una belleza basada en la armonía. Tomemos como ejemplo los colores negro puro y blanco puro. El blanco puro sería Gesed y el negro puro sería Geburá. No hay armonía o belleza en cada uno de estos colores por sí mismos, pero tan pronto como se toma el negro y se lo integra con el blanco, se abre la posibilidad de realizar todo tipo de imágenes con belleza. Esto no se refiere a la mutua disolución de cada uno de estos colores, ya que eso solo resultaría en un tono gris. No, no estamos hablando del tono gris, sino a la integración variada de negro con blanco. Variando un poco el ejemplo, podríamos decir también que con Gesed puro uno podría tomar una cubeta de pintura y simplemente derramarla sobre el lienzo, y con Geburá pura uno sería capaz de agarrar firmemente el pincel pero sin ser capaz de aplicarlo al lienzo. En este ejemplo, Tiferet significa que uno sería capaz de armonizar e integrar los dos extremos. En términos del cuerpo humano, Gesed es el brazo derecho, Geburá es el brazo izquierdo, y Tiferet no se corresponde con los dos brazos juntos, sino con el torso, con el pecho, con la parte central del cuerpo, y toda la complejidad que encierra. En el relato de la creación, Gesed, luz, fue creada el primer día. Geburá, firmamento, fue creado el segundo día. Y en el tercer día Dios separó el mar de la tierra seca. En otras palabras, en el tercer día implica el establecimiento de límites adecuados. No todo será mar y tampoco todo será tierra, sino un balance armónico entre el mar y la tierra. Además, en el tercer día fueron creadas las plantas. Una planta crece y ese hecho expresa el elemento de Gesed. No obstante, la misma planta también está delimitada, ya que hay una barrera entre ella y el resto del mundo que la define, el cual es el elemento de Geburá. Una planta es como un crecimiento controlado y estético. Examinando la relación entre los patriarcas bíblicos y la Sefirot, vemos que Abraham constituía el paradigma de Gesed. Abraham es el altruista puro. Isaac, por su parte, es el hombre que es capaz de subyugar completamente su propia persona. La prueba evidente de esto es que después de haber sido atado en el altar, la vida de Isaac se convierte en un paralelo perfecto de la vida de Abraham. Porque hace lo mismo que Abraham, o sea, cava los mismos pozos que Abraham, viaja con los Pelishtim, llama hermana a su esposa Rivka, lo mismo que Abraham había hecho con su esposa Sara. O sea, la razón de esto es que Isaac es un hombre que completamente rinde su propia persona. El destino de Isaac era ser una persona completamente diferente a Abraham, de ser un hombre egoísta, cerrado, calculador, pero a través de la atadura que pasó en el monte Moría, él restringe su propio egoísmo e Isaac se convierte en lo que era exactamente Abraham. Abraham es el iniciador y el atributo de Gesed fundamentalmente significa
iniciar algo nuevo. A diferencia de Abraham, que inicia un momento histórico nuevo, Isaac se ve a sí mismo como su transmisor. O sea, Abraham hizo las cosas de la nada. Isaac es el heredero de todo el trabajo de Abraham. Él es el discípulo perfecto. En este sentido, las cualidades de Gesed, amor, y Geburá, retención, pueden ser entendidas como representaciones del maestro y el discípulo. El maestro debe ser aquel que da. El discípulo es aquel que debe anular su ego para poder recibir. Juntos representan la relación perfecta entre Gesed y Geburá. El atributo de Tiferet es el equilibrio entre los dos atributos anteriores, y en este sentido representa al patriarca Jacob. Tiferet es Jacob. La cualidad distintiva de Jacob es la verdad, Emet, en hebreo. Jacob es el primer personaje bíblico que despliega la gama completa de emociones humanas, desde el amor hasta el enojo. Jacob es literalmente un ser humano real. Si siente algo lo expresa. O sea, él ve a Rachel y la ama e inmediatamente expresa sus sentimientos a ella. Según el Talmud, este rasgo define a una persona veraz, que actúa conforme a la verdad. Lo que está afuera es lo que está adentro. Ahora bien, un ser humano puede ser verdadero si está en equilibrio consigo mismo, pero si se entrega completamente o se retiene completamente, no puede ser verdadero. En cambio, si está en equilibrio consigo mismo, también será capaz de sostener una relación equilibrada con otras personas. Buscar el equilibrio interno entre nosotros mismos nos da la capacidad de poder reflejar ese equilibrio externo con los demás. Hemos estudiado hasta Gesed y Geburá. La semana que viene, la próxima clase, Bedrat Hashem, estudiaremos Netzach, Hod y Yesod para ver las cualidades de esta siguiente tríada de Sefirot. Gracias a todos por su atención, por la paciencia escuchando estos audios. Con la ayuda de Hashem nos estamos oyendo en la próxima clase de la dimensión interna. Shalom, shalom para todos.